¿Y qué pasó en esa reunión? ¿Y habrá algún dato especial para Córdoba? Lo vamos a hablar con nuestro compañero Edgardo Moreno, analista político, mientras se está esperando justamente cuándo será el momento del anuncio. Edgardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Está la confirmación de la cuarentena y hay datos para Córdoba. Alberto Fernández empezó diciendo en su reunión virtual con los gobernadores hoy tenemos la foto de lo que pasó hace 15 días atrás. Lo que pase a partir de mañana recién lo vamos a saber a mediados de mayo. Con esta idea de ir con cautela en el proceso de apertura de la cuarentena, arrancó el presidente intentando obtener el respaldo de los gobernadores, que finalmente se lo dieron, pero con algunas características diferenciadas. Esto de la cuarentena focalizada, con una distribución distinta por regiones. Fernández les trasladó una responsabilidad a los gobernadores. Son ustedes los que tienen que decidir cómo abrir de a poco las provincias. Les dijo, palabras más, palabras menos, el presidente a los mandatarios provinciales. Hay que tener en cuenta que esta reunión de Alberto Fernández con los gobernadores es la primera que se hace después de un encuentro que tuvo con los intendentes, donde hay en algunos casos, en algunas provincias, cortocircuitos. Hay algunos intendentes díscolos que tienden a querer flexibilizar la cuarentena antes o más rápido de lo que pretenden los gobernadores, que generalmente miran, en los casos de las grandes provincias, los principales centros urbanos. Y también es la reunión que tiene Alberto Fernández después de otra que mantuvo con las organizaciones sociales, que lo alertaron acerca del clima social, sobre todo en las grandes barriadas populares del conurbano bonaerense y de los conurbanos de las principales ciudades del país. El clima es muy tenso, es difícil debido a la paralización de la actividad económica. Ahí además estaban mirando de reojo durante buena parte de la reunión lo que estaba pasando en la cárcel de Devoto, que es una especie de microclima, el caso de los establecimientos carcelarios, un indicador del grado de tensión social que hay. Respecto de eso, Fernández dijo que iba a pedir la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ver qué hacen concretamente en el caso de los detenidos en las cárceles ante el riesgo de contagio dentro de los establecimientos penales. Juan Schiaretti está, a raíz de esta situación de la crisis sanitaria, reformateando su relación con el presidente. Esto se puede notar en el tono que tiene la reunión. Es probablemente el gobernador, el más veterano de todos, el que arranca generalmente el diálogo con el presidente, le habla en un tono enérgico, en un tono frontal, sin medias tintas, y Fernández ha demostrado en las diferentes reuniones que no le disgusta ese tono. Por lo general toma nota de lo que dice Schiaretti, termina dándole la razón y con un trato cordial que no era el habitual al principio de la relación del presidente con el gobernador allá en el traspaso de mando del 10 de diciembre. Es como que ahora Fernández, en este contexto de la cuarentena, se deja interpelar, le pone más atención a lo que dice Schiaretti. ¿Qué dijo Schiaretti concretamente ahí? Que bueno, hizo algunos pedidos y algunos planteos. Explicó que en el caso de algunas provincias, las provincias grandes, sí se puede considerar que existen algunas denominadas zonas blancas, entre comillas, aquellas partes del territorio provincial que no han tenido todavía experiencia de contagio con el virus, pero que hay que ser muy cuidadosos en los grandes centros urbanos. Pidió que el gobierno nacional facilite los trámites para la compra y para el traslado a través de los vuelos de las líneas aéreas correspondientes, de los test y de los equipos de protección para los equipos médicos, los instrumentos o los elementos de protección para los equipos médicos. Ahí saltó Axel Kicillof, dijo que el gobierno nacional estaba trabajando en eso, que van a facilitar la llegada de test a las provincias y también de equipamiento para los médicos. Y Alberto Fernández dijo, tratando de distender un poco ese planteo, bueno, lo que me vendan yo lo compro y lo repartimos. Es un poco lo que explicó Alberto Fernández a los gobernadores. Respecto de las relaciones con los otros mandatarios, en el caso de Kicillof la situación es distinta. Más de la mitad de los intendentes de la provincia de Buenos Aires le están reclamando al gobernador una distensión de la cuarentena, que se aflojen los parámetros muy rígidos. Pero por otro lado, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de la Ciudad de Buenos Aires y el mayor referente de la oposición dentro de esta reunión, es prácticamente un fundamentalista del cierre. No quiere que se flexibilice prácticamente ninguna de las condiciones de la cuarentena. Tiene una posición tomada que la única flexibilización podría ser en segmentos verticales, como ya intentó hacer
con las personas mayores de 70 años, con los adultos mayores. No quiere que se flexibilice ni siquiera la actividad al aire libre, como pidieron algunos de los gobernadores también en el diálogo. Un datito más, Gerardo, el gobernador de Misiones planteó el problema que le genera la frontera con Brasil. La situación con Brasil está muy crítica, no solamente por el tema de la pandemia. Brasil está en el medio de una crisis política muy fuerte, la presidencia de Jair Bolsonaro, y tiene temor de que eso le genere un contagio. En eso Alberto Fernández fue escueto en la respuesta, ni que lo estuvieran grabando de la Cancillería brasileña. Dijo, entiendo lo que pasa, en tono cortante, y no permitió que se explaye ningún gobernador más sobre ese eventual conflicto diplomático con el país más grande de la región. No se habló de Martín Guzmán, no se habló de la renegociación de la deuda, se habló sí del impacto de la pandemia en la economía real. En eso Schiaretti planteó que hay que diferenciar actividades. Lo que provincias como Córdoba necesitan es que se vea la forma de reabrir las industrias en condiciones de seguridad obviamente muy controladas. Algo que dentro de una fábrica no es difícil de hacer. Sí es complicado hacerlo en actividades más informales, como por ejemplo en las barriadas populares del conurbano bonaerense. Te diría para concluir, Gerardo, que en el medio de esta evolución de la crisis sanitaria, hay algo que ha cambiado para la relación Fernández-Schiaretti. Esa desconfianza inicial, ese resquemor inicial, se ha transformado en un vínculo mucho más frontal, mucho más sincero, más franco y en cierto modo también más afectivo. Se nota que en esto las dificultades han permitido limar las diferencias iniciales, ¿no? Así es. Bueno, sobre uno de los puntos que mencionabas que se trató allí, ayer nos decía aquí el ministro de Trabajo de la Nación que este fin de semana se va a terminar de definir la situación de planteos como el de Volkswagen y también de Renault, entre otras fábricas que tienen mucho interés en Córdoba, para saber si con el protocolo debido se puede reiniciar la actividad, algo que todavía no está decidido 100%. Pero es una de las cuestiones que aquí en Córdoba se están analizando con mucho interés y esperando la respuesta de la Nación. Muy completo, como siempre. Sí, decime. Es mucho más factible que en una industria que no se va a arriesgar a reiniciar sus actividades y llevar a sus operarios a una planta sin condiciones de bioseguridad, es más factible que ahí se pueda reactivar la actividad económica que en la actividad informal, digamos, donde no hay ningún control, donde no hay ninguna condición de bioseguridad para controlar eso, ¿no? Muchísimas gracias, Edgardo. Excelente como siempre. A vos, hasta luego. Hasta luego.